Aquí ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Fernando, déjeme recordarle a la audiencia de televisión a través del Canal 21 y en NECTV y en Cada Continente Radio, que le recomendamos la lectura de la entrevista que Adelita Coriat en la página 4 de la Estrella de Panamá, Estrella Fugaz, es el segmento de ese periódico, aparece en la página 4A, la entrevista extraordinaria que le hace al ministro de Comercio con respecto al tema de minería, Federico Alfaro. Creo que es una entrevista llena de sensatez, de posiciones claras con respecto a la posición del gobierno, de reconocimiento de lo que se ha avanzado y que estamos en un proceso de negociación. Yo espero que lo culmine. Creo que es una entrevista extraordinaria, léala, y que pone, creo que la pauta correcta. Creo que ambas partes quieren terminar la negociación y lo primero que deben dejar de estar negociando en público. Sí. Y terminar la negociación y cuando esté listo, nos informen de qué fue lo que se negoció. Creo que lo que se está logrando es favorable a la República de Panamá y mantiene a la empresa trabajando, así que ese es el camino correcto. Si en un diálogo una de las partes pierde, entonces no hay diálogo, no hay nada. Me gusta la sensatez con que el ministro aborda el tema. Pero yo quisiera hablarle sobre la política. Fíjense cuáles serán los temas de la política panameña. ¿La economía será un tema de la política panameña o no? Claro que va a ser un tema. Por supuesto. El otro tema importante ligado a la economía es la educación. Andrés Oppenheimer escribe un artículo sobre esto y ha escrito un libro sobre esto. Y entrevista al director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, en donde es claro y evidente que gran parte del deterioro de la economía en nuestra región, a latinoamericana, fíjese, él no se le echa ni al avance de la izquierda ni de la derecha, se le echa a la caída del proceso de educación en el continente. Y nosotros tenemos que enfrentar la educación como un elemento fundamental para producir un desarrollo sostenido y de calidad y empleos de calidad. La educación será un tema importante, igual que la política social, la más importante es la educación y ver el problema de la IBM. Esos serán temas importantes. Pero ¿cómo avanza ese proceso? Permítame, Fernando, leerle aquí rápidamente de la Estrella, tomo, pocas veces lo hago, pero voy a tomar de la Estrella de Panamá, de la pluma de Gustavo Aparicio, periodista, la siguiente información. Voy a quitarme los lentes. PRD y panameñismo afinan el camino rumbo a sus elecciones primarias. Es relativamente corto, por eso se lo voy a leer. El Partido Revolucionario Democrático y el Partido Panameñista comienzan a afinar el camino rumbo a sus elecciones primarias para escoger los candidatos a los diversos puestos de elección popular que se definirán en los comicios generales del 5 de mayo del 24. Por un lado, señala el periodista, el panameñismo tuvo anoche una reunión del Directorio Nacional integrado por 43 personas que incluyen miembros de la Junta Directiva, directores nacionales, presidentes provinciales y comarcales, la Secretaría Nacional de las Mujeres, la Secretaría Nacional de la Juventud y el Secretariado Nacional de los Pueblos Originarios. Según informó el presidente de esta agrupación, señala el periodista, de esta agrupación política, José Blandón Figueroa, en este encuentro se analizó el informe sobre las capacitaciones y consultas que se hicieron en diciembre pasado y se discutió sobre el calendario electoral interno según un borrador que fue presentado por el Comité de Elecciones. El Partido Panameñista tiene previsto realizar sus elecciones primarias el próximo 16 de julio. Primarias del PRD. En tanto, el oficialista PRD realizará su directorio nacional el próximo 22 de enero en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas. Según fuentes a lo interno de la agrupación política, señala el diario, en este encuentro se tiene previsto discutir cambios en el reglamento interno del partido. De igual manera, se conoció que será sometida a la consideración del Directorio Nacional una propuesta que impulsan los diputados que forman parte de la denominada resistencia torrijista, que busca lograr que los actuales diputados del partido obtengan su postulación de forma directa, sin
participar en las elecciones primarias. El PRD tiene previsto realizar sus elecciones primarias el 11 de junio próximo para todos los cargos de elección popular. El calendario electoral de esta contienda interna señala que el 27 de febrero al 8 de marzo del 23 será el periodo de postulación. Habrá un periodo de campaña de 60 días que va del 10 de abril hasta el 8 de junio. El partido permitirá que las inscripciones de nuevos adherentes se den desde hasta el 31 de enero del 23, lo que les permitirá a los nuevos adherentes aparecer en el padrón electoral para votar en las elecciones primarias del 11 de junio. Esto con respecto a estos dos partidos. Con respecto al Partido Cambio Democrático. Este es un partido que está en desarrollo de un conflicto político jurídico que debe resolver el Tribunal Electoral. Uno de ellos, la intención del actual director, del presidente de ese partido, de querer volver nuevamente a expulsar gente en medio de estos procesos electorales. Creo que el Tribunal Electoral, que ya se pronunció sobre esto, debe pronunciarse rápidamente en esto. Porque dentro de Cambio Democrático hay una fecha para realizar en marzo, para realizar su Qué bueno, que elección. la pregunta es qué va a pasar después del 24 de enero, que es el día que se vence ya el periodo de esta Junta Directiva. Y además se quedan las juntas directivas, se le venció el periodo. Sí, sí, el 24 de enero se les vence el periodo. Pero en Cambio Democrático debe haber primarias, y debe haber primarias, sin expulsiones. La corriente de los diputados tiene una fuerza extraordinaria. Ese es un hecho político que tenemos que ver su desarrollo, porque él va a definir una parte importante de este proceso electoral que ya comenzó. Estamos en año preelectoral y este semestre, tanto Cambio Democrático como RM, realizando metas, que ya hablan de una posible alianza, ya los partidos están en conversaciones. Sí. Están en conversaciones, todos los partidos, con respecto a las posibilidades de alianzas. Es un hecho. Entonces nosotros decimos, porque ya hay conversaciones entre todos los partidos, a ver cuál es la alianza, pero primero tienen que haber primarias y estar los candidatos listos, porque primero usted tiene que ser candidato presidencial para poder sentarse en la mesa de la discusión de cómo va a ser el proceso electoral. Caminan también los independientes por otra vía. Una parte importante de los candidatos independientes están respaldados por los partidos políticos. Por los partidos políticos, de manera que en términos independientes, de verdaderamente independientes, será con un 35% de las firmas obtenidas, y la contienda va a ser definida por aquel que tenga la capacidad de montar la alianza política más importante y tenga las mejores figuras para abordar cuáles temas: economía, salud, educación, pero más que salud, educación, la reforma que hay que hacer en educación, las reformas que tenemos que hacer en el IBM consensuadas. Por eso es importante. Y además los otros partidos, todos los partidos, están en proceso de discusión durante y este será un primer semestre, claro, y vendrán las elecciones del último periodo de la sesión de la Asamblea de los diferentes partidos, y que donde se va a definir gran parte del camino, pero todavía cuando terminen los procesos primarios, entramos a la fase entonces de definición de las alianzas políticas. Todo eso va a ser ampliamente influenciado, sin duda alguna, por las medidas que en este periodo tome el presidente Cortizo. Fíjese que normalmente, en años normales electorales, los presidentes comienzan a perder capacidad de tomar decisiones a partir de este momento. Dadas las condiciones especiales que hay en el mundo en general, y en Panamá en particular, las decisiones que tome el presidente Cortizo durante este periodo son fundamentales para llevar en paz. Y yo les recomiendo que se lean la información sobre el pronunciamiento que hizo la Iglesia. Aparece en Metro Libre. Religiosos se pronuncian, porque el pronunciamiento de la Iglesia va en el mismo camino de nosotros, con diferencias de lenguaje y de forma y de contenido en algunas veces. Porque para poder tener el proceso electoral en paz, Fernando, hay tres condiciones básicas. Primero, que tanto los independientes como los partidarios entiendan cuál es el sentir del electorado. Esa conexión entre partido
candidatos independientes y el pueblo es fundamental. No es el lenguaje que usted quiera hablar, es el lenguaje en que el pueblo lo puede entender a usted y comprender por qué usted es la mejor opción. Es una cosa. La segunda es el nivel en cómo se maneja la justicia, tanto electoral como la justicia en general del sistema judicial y cómo se manejan los procesos en el respeto a la ley. Porque de no manejar esto correctamente, vamos a tener unas complicaciones serias. Y en tercer lugar, tiene que ver mucho con el nivel de estabilidad y fuerza con que durante el 23 maneje el gobierno del presidente Cortizo la situación. Uno de esos temas es minera, que debe ser resuelto antes de que venga todo este proceso complicado. Porque el proceso de comunicación, hablar de que vamos a eliminar, las redes sociales van a existir y hay gente que cree que los llamados influencers son los que van a determinar la política. No, las redes sociales van a jugar un papel importante en la campaña sucia. Básicamente. La campaña sucia es ilegal. La campaña negativa no es ilegal, pero las campañas sucias son ilegales. ¿Qué se llama una campaña sucia? A las acusaciones sin respeto al debido proceso. Llamar ladrones a quien nadie le ha probado todavía que es ladrón. Entonces viene eso. Y aquí tiene que jugar el Tribunal Electoral y la Fiscalía, jugar. Y cómo manejemos la propaganda. Por eso el llamado de la Iglesia es importante. A que nosotros, para poder desarrollar esta campaña en paz, tenemos que entender la dinámica que hay y cuáles son los problemas que tenemos que resolver. Resuelto estos problemas centrales y resuelto la capacidad de gobernar del presidente Cortizo para manejar la estabilidad, porque acuérdense que el proceso electoral, este es preelectoral, nosotros llevamos un año adelantado, sí. Afortunadamente. Por lo de la recolección de firmas de los independientes. Por la recolección, pero eso no ha tenido un efecto, nada más que de los efectos de esa guerra sucia y de la desinformación permanente a la que es sometido el panameño. Y entonces los tenemos metidos en una especie Fernando, de fatalismo, de información. Por ejemplo, cuando yo digo aquí que la economía creció extraordinariamente el 22, comienzan algunos por ahí a decir, bueno, lo que pasa es que eso no se siente. Sin crecimiento económico no hay desarrollo. No hay desarrollo. No se olvide de eso. Ahora, crecimiento económico no necesariamente es desarrollo. Pero lo primero es lo primero. Usted no puede hacer una casa si no pone los ladrillos, los cimientos. las fundaciones. Entonces, nosotros tenemos un país que está en las mejores condiciones siempre que el 23 seamos capaces de manejarlo maduramente. Y que el que quiera correr, que corra. Pero garanticémosles a los que quieran correr, no dejemos que el Tribunal Electoral, y le pido al que no deje que esto de cambio democrático se le convierta en una especie de preámbulo negativo. Dejemos que sean las democracias internas entre los partidos quienes deciden quiénes son sus candidatos. Y saquen la mano. Los demás. Ahí va a haber campañas sucias. Va a haberlas, se las advierto. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, usted, es orientarse, leer, pensar en el país. Hay que pensar en las próximas elecciones, pero no olvide, hay que hablarle a las próximas generaciones.